Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estamos preparando otra unidad del curso de Machine Learning para la Universidad de Antioquia en cuanto a lo que a cada uno de los modelos utilizados en Machine Learning en aprendizaje supervisado. En esta ocasión queremos hablar de Logistic Regression, es decir, de la regresión logística. Él nos habla de que, como lo discutió en el capítulo 1 de Aurelian Guerón, algunos algoritmos de clasificación son utilizados, bueno, algunos algoritmos de regresión también pueden ser utilizados para clasificación y viceversa. La regresión logística, también llamada regresión logic, es comúnmente usada para estimar la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase particular. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que este email sea un spam o sea un correo no deseado? Si la probabilidad estimada es mayor al 50%, entonces el modelo predice que la instancia pertenece a, a la clase llamada positiva y etiquetada con 1, y de otro modo él predice que no pertenece a esa clase, es decir, pertenece a la clase negativa etiquetada con 0. Esto hace, esto hace pues al modelo un modelo de clasificación binaria. Ahora veamos cómo estimar las probabilidades, es decir, cómo trabaja la regresión logística. Entonces, la regresión logística trabaja como un modelo de regresión lineal. Es decir, una regresión logística es un modelo que computa una suma de pesos de unos atributos de entrada más un término de sesgo, eh, pero en lugar de sacar un resultado directamente como el de la regresión logística o el modelo de regresión logística, él lo que nos saca es la logística del resultado. Es decir, de esa suma de pesos más el término de sesgo, lo hace pasar por la función sigma. Y lo que nos entrega entonces es sigma veces esa suma de pesos más el término de sesgo. Entonces aquí vemos en la ecuación que efectivamente esa probabilidad P gorro se halla como h sub teta de x, que es sigma de x super t por teta, es decir, sigma evaluado sobre el producto escalar entre x, entre x y teta, donde teta es los parámetros del modelo predictor y x es la matriz de datos de atributos predictores, y h es la función modelo, h sub teta. H sub teta es la función modelo en términos de los parámetros teta. Así ya tenemos una parte introductoria cómo funciona. Uno de los objetivos que queremos con esta es que entonces hacer una animación. Aquí le ponemos, ese es un título, un objetivo que tenemos, y es escribir una animación que muestre cómo funciona este algoritmo. Entonces aquí lo mostramos algebraica, bueno, a través de una forma vectorizada del modelo de regresión logística y de cómo estima probabilidades. Cómo estima probabilidades ese modelo de regresión logística. Pero después lo hacemos a manera de animación, y es de cómo opera efectivamente este producto escalar, porque la función sigma a los productos escalares positivos les va a otorgar una probabilidad mayor a 0.5, y a los productos escalares negativos les va a otorgar una probabilidad menor a 0.5, lo que hace que entonces el producto escalar, el resultado del producto escalar es lo que después lo transforma en probabilidad, y ese resultado positivo o negativo del producto escalar depende de si el dato pertenece a la clase positiva o si no, y que cuando está en la clase positiva, pues el ángulo que forma ese dato con el vector teta es agudo, por lo tanto el producto escalar va a ser positivo, mientras que cuando el dato forma con el ángulo teta un ángulo obtuso,
Entonces el producto escalar va a ser negativo, luego sigma nos va a dar una probabilidad menor al 50% y así el modelo va a decir que entonces esa instancia pertenece a la clase negativa. Entonces animación sobre el funcionamiento de un modelo de regresión logística. Entonces aquí lo vamos a hacer con poquitas instancias. Entonces aquí, bueno, importamos import numpy as np en una línea de código. Entonces aquí le ponemos import numpy as np en una línea de código y generamos los datos. Entonces aquí le ponemos, bueno, pues generación de los datos, generación de los datos para la modelación, para la animación, para la modelación sí, pero los datos para la animación. Entonces creamos unos atributos X y con el operador de asignación y unos atributos Y y unas etiquetas Y. Entonces esos X, ¿cómo los generamos? Pues con np.random.rand para datos que distribuyen uniforme en el intervalo 0,1 y le damos una matriz. Nada más necesitamos, dejemos 3 para la clase positiva y 3 para la clase negativa. Entonces nada más necesitamos 6 datos, 1 para que me quede una matriz 2 dimensional y multipliquemos estos datos de pronto por 2, pero creo que no es necesario. Dejémoslo aquí en 0,1 y digámosle, bueno, pues ¿cómo va a ser nuestro modelo? Pues que sea independiente 2 por x más 1 y más un ruido gaussiano, es decir, con np.random.randn para que distribuya normal y le damos la misma dimensión 6,1. Pero entonces, como queremos clasificación binaria, comparamos esto pues para los mayores que 3, a ver qué datos de pronto nos quedan mayores que 3 y miremos a ver si efectivamente construimos unos datos que valgan la pena para esta práctica. Entonces shift enter y nos dice que tuple object cannot be interpreted as an integer, es decir, que una tupla no puede ser interpretada como un entero, y nos dice que es en X donde dijo np.random.rand. Entonces aquí dice que una tupla no puede ser considerada como un entero. De pronto es porque en esta función no se le da con tupla, sino así directamente. Y ahí dice tuple no puede ser interpretada como un entero, type error, y ya lo está en el Y, o sea que ya lo corrigió en X. Entonces aquí también quitamos la tupla. Entonces es que estas dos funciones, la entrada no es con una tupla, y aquí les digo, bueno, dame el arreglo X que creo, y aquí me generó los números, un arreglo 2 dimensional de 6 números, 6 números en 0,1. Y miremos el Y, que así como lo creé me va a dar de booleanos, y me dice false, true, false, false, true y false. Entonces a la clase positiva pertenecen solo 2. Entonces si lo ponemos mayor que 2, bueno, ya pertenecerán más. Miremos a ver. Entonces aquí ya pertenecen más, true, true, true. Entonces 3 a la clase positiva y 3 a la clase negativa. Entonces así ya tenemos unos mejores datos para ya ahora sí después graficar la frontera de decisión y fruto de la regresión logística y efectivamente hacer la animación con vectores y ver cómo el producto escalar nos otorga ese producto escalar
verlo geométricamente, el producto escalar entre los vectores de la clase positiva y el vector del modelo, o el vector que teta, que es perpendicular a la frontera de decisión, para ver el ángulo entre. El ángulo entre es entre el vector de los datos de la clase positiva y el vector de los datos, y el vector que determina el modelo. Entonces ya seguimos entonces en el video siguiente para seguir construyendo esta animación sobre funcionamiento de un modelo de regresión logística. Muchas gracias.